Bien, continúo en el video que dejé en el último. Vimos cómo construimos el diagrama de fuerzas o de cuerpo libre de un objeto cuyo estado de equilibrio queremos analizar. El siguiente paso en el proceso de resolución de problemas de dinámica es analizar el estado de equilibrio matemáticamente. Eso lo hacemos en función de la segunda ley de Newton que vimos expresa que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton, esta fuerza que me dice la segunda ley de Newton, no es una única fuerza, puede haber un sistema de fuerzas actuando y esta fuerza es la resultante, la sumatoria de las fuerzas. Eso se indica sumatoria de fuerzas. El símbolo de sumatoria, de suma, y la doble F que significa plural de fuerzas, sumatoria de fuerzas. Este equilibrio de fuerzas en el objeto lo vamos a estudiar para ambos ejes. El equilibrio en el eje X y el equilibrio en el eje Y. Ya que estamos trabajando en el plano en dos dimensiones, analizamos el equilibrio en el eje X y en el eje Y, para lo cual debemos realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Este sistema de ecuaciones me va a permitir buscar las soluciones, las respuestas de mi problema de dinámica. Analizamos el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos la fuerza de roce y la fuerza F está fuera del eje X y fuera del eje Y. Entonces, como ya tenemos las herramientas de matemáticas que conocemos y manejamos con mucha habilidad, vamos a descomponer la fuerza F, la voy a hacer en otro color, vamos a descomponer la fuerza F, no se ve mucho el azul, así que voy a recurrir de nuevo al rojo. Vamos a tener una componente Fx en el eje X de la fuerza F y una componente en el eje Y de la fuerza F que llamaré Fy, F sub Y. ¿Cómo calculo estas dos componentes de la fuerza F en los ejes? Ya sabemos, ya lo hemos hecho, son vectores. Recuerden cómo hacíamos con las velocidades, la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, calculadas trigonométricamente en función del eje alfa, del ángulo alfa, perdón. Esto va a ser igual a F por el coseno de alfa y Fy va a ser igual a F por el seno de alfa. Estas van a ser las componentes en los ejes ortogonales de la fuerza F. Entonces ahora sí tengo todas mis fuerzas en ambos ejes y voy a hacer la sumatoria. En el Fx voy a tener F sub X positivo hacia el lado positivo de las X más Y la fuerza de roce en el sentido contrario, en el sentido de la X negativa. En el eje Y voy a tener positiva la fuerza normal más la componente Y de la fuerza F y negativo el peso. Este esquema es el último que vimos en el video anterior de los diagramas de cuerpo libre o de fuerza. Ahora bien, nos queda igualar, según la segunda ley de Newton, al producto de la masa por la aceleración. Producto de masa por aceleración. La masa del objeto es única, es la misma, es constante, y la aceleración será siempre en el sentido del movimiento. En este caso, la fuerza aplicada tiende a mover el objeto en el sentido de las X positivas.
Si no hubiese aceleración porque la fuerza de roce equilibra la fuerza a la componente X de la fuerza, la aceleración me daría como resultado 0, pero eso después del cálculo. En cambio, verticalmente, como el objeto está apoyado, no hay un movimiento vertical. El objeto no sube, ni tampoco se puede hundir en la superficie de apoyo. Entonces, el movimiento es 0, por lo tanto, la aceleración es 0, por lo tanto, este producto es 0, todo esta suma de fuerza me da igual a 0. Eso es porque la aceleración es igual a 0. Este es un caso particular. Luego, cuando resolvamos problemas, vamos a ver otros donde el movimiento es 0 en el sentido horizontal, por ejemplo, y sí existe en el sentido vertical. Entonces igualaremos a 0 acá y tendremos una aceleración o un movimiento en el sentido vertical. Este es el planteo general que tenemos que hacer para resolver los problemas de dinámica. Con esto damos por terminado esta primera parte y, Dios mediante, en el próximo lapso iremos de frente a resolver problemas de dinámica.